Le damos la más cordial bienvenida a cada oyente que ya nos está anunciando que está presente en el programa del año bíblico. Hoy estamos ya iniciando la semana laboral. Estamos al lunes 17 de abril del año 2023 y estamos desde la ciudad de Las Arenas, desde Puerto Armuelles en Panamá, siendo ya las 2:05 p.m. hora de Panamá. Estamos entonces dando inicio al programa donde emprenderemos el viaje a través de las páginas bíblicas con los capítulos 11, 12 y 13 de Primera de Crónicas. Iniciamos y es haciendo la oración de apertura. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Nuestras vidas como ofrenda a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, pues sabemos que delante de tu divina presencia no hay hombre que no peque en pensamientos, en palabras, en acciones, Señor. Considera nuestra humana fragilidad. Dios mío, somos de continuo al mal, nos dice tu palabra, pero gloria sea tu nombre, porque para esa enfermedad llamada pecado tenemos el antídoto perfecto, que fue la sangre de tu Hijo, derramada por el pago de nuestra falta, Señor. Gracias sea tu nombre, porque miraste la bajeza de tus hijos y te has exaltado en salvarle, en brindarle salvación, Señor. Gracias, mi Señor, porque reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Fuera de ti, Señor, no hay salvación. Considera, Señor, cada hermano que está ya conectado desde los distintos países, Señor. Aviva su fe, Señor. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, Señor, a través de tu palabra. Dios, te presentamos los niños, los jóvenes, los ancianos, los adultos, Señor, los matrimonios, Padre, una institución que tú has dado para el buen funcionamiento de la sociedad. Te presentamos los enfermos, Señor. Muchos acuden a ti pidiendo que obres de una manera especial, Señor. Gracias, Señor, porque no acuden a un brujo, a un hechicero, a algo malo, Señor, sino que llegan a ti, Señor, a través de tus hijos, pidiendo la oración para que su familiar, para que su salud sea restaurada, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Que así como dijo tu siervo, que sepan que en tu pueblo existe Dios y está presto a hacer grandes obras y grandes milagros por tu poderosa mano sanadora, Señor. Ten piedad, Señor, que no seamos avergonzados, sino que cuando le digamos a una persona, a un enfermo, a uno que está convaleciente, que tú sanas, salvas y das poder, podamos ser respaldados, Señor, porque tú hagas una obra especial en esas almas. Ten misericordia, Padre bueno, porque solamente en ti tenemos palabras de vida. Quédate en medio nuestro, no nos abandones. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, mis amados hermanos, entonces, ¿listo? Vamos a ponernos los cinturones porque vamos a emprender el viaje y entramos ya al capítulo 11 de Primera de Crónicas. Escuchemos. Libro primero de Crónicas, capítulo 11. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: He aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. Y además, antes de ahora, aun mientras Saúl reinaba, tú sacabas y metías a Israel. También Jehová tu Dios te ha dicho: Tú apacentarás mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos alianza delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová
por mano de Samuel. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén, la cual es Jebus, y allí era el jebuseo habitador de aquella tierra. Y los moradores de Jebus dijeron a David: no entrarás acá. Mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: el primero que hiriere al jebuseo será cabeza y jefe. Entonces Joab, hijo de Sarvia, subió el primero, y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza, y por esto le llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor desde Mío hasta la cerca. Y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos era con él. Estos son los principales de los valientes que David tuvo, y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Y este es el número de los valientes que David tuvo: Jasobán, hijo de Jacmoni, caudillo de los 30, el cual blandió su lanza una vez contra 300, a los cuales mató. Tras de este fue Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, el cual era de los 3 valientes. Este estuvo con David en Pas-damín, estando allí juntos en batalla los filisteos, y había allí una suerte de tierra llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, pusiéronse ellos en medio de la haza, y la defendieron, y vencieron a los filisteos, y favoreciólos Jehová con grande salvamento. Y 3 de los 30 principales descendieron a la peña a David, a la cueva de Adullán, estando el campo de los filisteos en el valle de Rafaim. Y David estaba entonces en la fortaleza, y había a la sazón guarnición de filisteos en Betelén. David deseó entonces y dijo: ¿quién me diera a beber de las aguas del pozo de Betelén que está a la puerta? Y aquellos 3 rompieron por el campo de los filisteos, y sacaron agua del pozo de Betelén que está a la puerta, y tomaron y trajeronla a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó a Jehová, y dijo: guárdeme mi Dios de hacer esto. ¿Había yo de beber la sangre de estos varones con sus vidas, que con peligro de sus vidas la han traído? Y no la quiso beber. Esto hicieron aquellos 3 valientes. Y Abisaí, hermano de Joab, era cabeza de los 3, el cual blandió su lanza sobre 300, a los cuales hirió, y fue entre los 3 nombrado. De los 3 fue más ilustre que los otros 2, y fue el principal de ellos, mas no llegó a los 3 primeros. Benaías, hijo de Joiada, hijo de varón de esfuerzo, de grandes hechos, de Capseel, él venció los 2 leones de Moab. También descendió e hirió un león en mitad de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, y el egipcio traía una lanza como un enjullo de tejedor, mas él descendió a él con un bastón, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y matólo con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado entre los 3 valientes, y fue el más honrado de los 30, mas no llegó a los 3 primeros. A este puso David en su consejo. Y los valientes de los ejércitos: Asael, hermano de Joab, y Elcanan, hijo de Dodo, de Betelén, Samot de Arori, Eles, Pelonita, Ira, hijo de Axes, de Coita, Abieser, Anatotita, Sibecai, Husatita, Ilai, Ahoita, Maarai, Netofatita, Eled, hijo de Baana, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, de Gabaad, de los hijos de Benjamín, Benaías, Piratita, Hurai, del río Gaás, Abiel, Arbatonita, Asmavet, Baarumita, Eliaba, Saalbonita, los hijos de Asén, Gisonita, Jonatán, hijo de Saje, Ararita, Ayán, hijo de Sacar, Ararita, Elipal, hijo de Ur, Efer, Mequerarita, Ahía, Pelonita, Esro, Carmelita, Naari, hijo de Esbai, Joel, hermano de Natán,
Mibar, hijo de Agrai, Selec Ammonita, Naari Berotita, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Ira Itreo, Yared Itreo, Uría Eteo, Sabat, hijo de Ali, Adina, hijo de Sisa Rubenita, príncipe de los Rubenitas, y con él 30. Anán, hijo de Maaca, y Josafat Mignita, Usía Astarotita, Sanma, y Giel, hijo de Jotán Aroita, Gedadiel, hijo de Simri, y Joa, su hermano Tisaíta, Eliel de Maabi, Eribai, y Josabía, hijos de Elnaán, e Idma Moabita, Eliel, y Obed, y Jaasiel de Mesobia. Bueno, tenemos ya entonces el capítulo 11 de Primera de Crónicas. Y verdad que esto le parece familiar. Usted dirá, bueno, ya yo esto lo escuché. Y claro que sí, efectivamente, esto que está acá narrado en el capítulo 11 de Crónicas ya nosotros lo pasamos, puesto que en Segunda de Samuel, del capítulo 23, allí nos da esta información que estamos escuchando acá en el capítulo 11 aparece plasmado en Segunda de Samuel, es decir, casi ya terminando el segundo libro de Samuel, aparece estos relatos que sobresalen expresando las hazañas, los grandes actos heroicos que realizaron los valientes de David. Y para Samuel, el libro de Samuel fue colocado ya al final. Fíjense que para acá, para Crónicas, es prácticamente al inicio, pues los primeros 9 capítulos nos detallan sobre la genealogía de la tribu de Israel. También habla de las descendientes de Esaú, de Ismael. Bueno, parte desde Adán. Hace un recuento. Y apenas comienzan los relatos a partir del capítulo 10 de Primera de Crónicas, donde inicia con el final del reinado del rey Saúl. Y entonces aquí, esto es para que nosotros tengamos una idea, lo importante que es para el cronista resaltar los grandes triunfos, las grandes batallas, los actos heroicos que realizaron los valientes del rey David. Y efectivamente aquí entonces encontramos acontecimientos muy particulares. Nos habla la palabra de Dios que David es proclamado rey. Nos dice pues que juntó Israel a David en Hebrón y le expresaron su sentimiento. Le dijeron, nosotros somos tu hueso y tu carne. Así que mientras Saúl reinaba, tú eras el que en realidad sacabas a la guerra a Israel. Tú eras el que en verdad estaba ejecutando la voluntad de Dios a través de las guerras. Así que Jehová tu Dios te ha dicho que tú apacentarías a mi pueblo Israel y que tú serías príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y esto aconteció entonces en Hebrón. Todos los ancianos de Israel se concentraron en Hebrón y David hizo pacto delante de Jehová con su pueblo. Y allí nuevamente es ungido David por rey sobre Israel, conforme a la palabra que Jehová había dado al profeta Samuel. Recordemos que David fue ungido por el profeta Samuel cuando era un adolescente. Pasaron años, podemos decir que unos 15 años aproximadamente, entre 15 y 20 años, podemos decir que fuera Dios forjando en David aquella talla de hombre que sería el que gobernaría a su pueblo por un espacio de 40 años. Pero ya el pueblo veía en él actitudes especiales de un líder, pues que aunque estaba Saúl en el poder, ellos acá reconocen que era David quien hacía las guerras por Israel.
Y recordemos que una de las cosas que el pueblo pidió cuando pidió que se nombrara rey es que ellos querían que su rey fuese el que saliera y peleara las batallas de su país, así como lo hacían las demás naciones. Entonces ya, aunque David no estaba oficialmente como rey, porque allí estaba Saúl, pues él estaba ejerciendo precisamente parte del rol que desempeña un rey. Notamos acá entonces que David se fue con todo el pueblo, se fue a Jerusalén, lo que se conocía anteriormente como Jebús, y estaba habitado por los jebuseos, que eran los que ocupaban la tierra. Y estos moradores le decían a David, se burlaban de él, lo menospreciaban. Tú no vas a entrar acá, tú aquí no vas a lograr penetrar. Con todo eso, David tomó la fortaleza de Sión, que viene siendo lo que es conocido hasta la fecha como la ciudad de David. Y David pronunció y les dijo a sus hombres, a sus valientes, el primero que derrote a los jebuseos será la cabeza y jefe de mi ejército. Y este reto lo asumió Joab, quien fuese su sobrino, porque Joab era hijo de Sarvia y Sarvia era hermana de David. Entonces, él tuvo este gran favor a su cargo. Es decir, él fue entonces, como David se lo había prometido, pues así se cumplió. Joab fue encargado del ejército de David y allí edificó la ciudad alrededor de Milo, que es en el muro, y Joab reparó el resto de las ciudades. ¿Qué sucedía? Que nos detalla en el versículo 9 algo maravilloso. Nos dice que David iba adelantando y creciendo, y Jehová de los ejércitos estaba con él. ¿Será que eso solamente puede suceder en el rey David? Eso también es un llamado para todos los hijos de Dios, que vayamos adelantando, que vayamos creciendo, que Dios vaya guiando nuestro proceder. Y esto sucedió en la vida de este valiente. Nos detalla los principales valientes que David tuvo, los que ayudaron en su reino en todo Israel. Los que ayudaron, los que permitieron forjar y proteger al rey de Israel, los que estuvieron allí, aquellos hombres que entendieron que David era más que un pastorcito, que David era más que un joven que luchó contra el gigante y lo derrotó. Los que entendieron que David representaba la voluntad de Dios para gobernar a su pueblo. Y nos habla sobre el número de los valientes que tuvo. Nos habla de Jasobeán, hijo de Acmoni, quien fue caudillo de los 30 y el cual blandió una lanza una vez contra 300 hombres a los cuales mató. Como les dije, esto es un repaso que aparece en 2 de Samuel en el capítulo 23, ya casi terminando el libro de Samuel, que ilustra las grandes proezas que realizaron estos hombres. Nos habla de Pandami, que cuando estaban juntos en la batalla los filisteos, y allí había una gran parcela llena de cebada, y huyendo el pueblo delante de los filisteos, ellos se pusieron en medio de la parcela y defendieron y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria, con un favor de ellos poder doblegar a sus enemigos. Y eran 3 de los 30 principales que descendieron a la peña de David, a la cueva de Adulán, cuando estaban en el campamento de los filisteos en el valle de Refaín. Esto nos narra en capítulo 2 de Samuel, del capítulo 23 al 13, y también lo vamos a volver a leer en Primera de Crónicas 14, es decir, para mañana vamos a volver a recordar esto que nos está relatando este capítulo. Y estaba allí David en la fortaleza y había una guarnición de los filisteos en Belén. Y David anheló tomar esa agua del pozo de Belén que estaba allí a la puerta. Y estos 3 hombres principales se encargaron de adentrarse al campamento de los filisteos y de sacarle agua del pozo que está en Belén,
que estaba allí en la puerta y ellos trajeron del agua a David, pero él no quiso beber esa agua. Y este hecho es un poquito particular, ¿verdad? Porque ellos dirían en otra, bueno, si él quiere ir a tomar agua, lo sentimos, pero no se puede. Es muy peligroso ir hasta allá para complacerle el capricho a David de que quiere tomar agua de allí. Sin embargo, estos hombres, al escuchar el anhelo de este hombre, allí ellos le estaban dando el puesto de su majestad, de rey, de que en los mínimos anhelos y deseos que tuviese David, ellos estaban en el deber de complacerlo. Imagínense ustedes la cara de estos tres hombres que arriesgaron sus vidas para entrar allí donde estaban las guarniciones de los filisteos, allí en Belén, tomar esa agua, poder salir sin ser vistos y llevarle. Con qué entusiasmo llegarían estos hombres, ¿verdad? Con su botija de agua. Y cuando David ve el actuar de estos hombres al decirle, mira, lo que deseó tu alma, lo que quiso tomar, aquí está. Bébela porque entramos y te sacamos el agua del pozo de Belén para que saciaras tu sed. Y que David, lejos de tomarla, la haya vertido en la tierra ofreciéndosela a Jehová. ¿Cuál sería entonces el accionar de estos tres valientes al ver el agua que ni siquiera él probó un poquitito y le dejó otra porción a la tierra para ofrecérsela a Dios, sino que toda se la ofrendó a Dios? Esto es para el que lo viva, ¿verdad? ¿Qué sentirían estos hombres? ¿Sentirían mayor respeto por él al saber que siempre a Dios le daba lo mejor y que esa vida que ellos habían arriesgado en Dios había sido protegida? Había logrado ser protegida y que ellos pudieron entrar y salir sin ser vistos de los filisteos. ¿Quién sabe, verdad, lo que pasó por la mente de estos tres hombres que tomaron en consideración, unificaron ideas, fuerzas, planificaron, porque esto tuvieron ellos que haber organizado, planificado de qué manera entrar, no ser visto, poder tomar el agua del pozo y regresar a donde estaba David y hacerle llegar el agua que su alma había deseado. Pero bueno, estos son acontecimientos que nos detalla la palabra de Dios para entender con cuánto amor y qué tanto estaban estos hombres dispuestos a defender, proteger y complacer a su rey. Nos dice también la palabra de Dios que Abisai, que era hermano de Joab, era el jefe de los 30 y él blandió su lanza contra 300 hombres y los mató. Era un hombre de gran renombre con los tres. Nos dice que él fue más ilustre de los 30, Abisai, y fue el jefe de ellos, pero no igualó a los tres primeros. Y uno dice, bueno, pero ¿quiénes fueron los tres primeros? Porque nos habla y nos detalla de hombres valientes que hicieron grandes hazañas, pero ¿dónde están los tres primeros? No se mencionan. Benaía, hijo de Joiada, quien más adelante cuando entra Salomón a gobernar, Benaía queda encargado como general del ejército de Israel. Y aquí se menciona este joven, hijo de un varón valiente de Capseel y de grandes hechos. Dice que él venció a 2 leones de Moab, que también descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. ¿Qué les parece estas grandes hazañas de estos hombres? Que vuelvo y repetimos, esto es un recordatorio de lo que nos narra el libro de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 23, nos detalla estos mismos acontecimientos que se encuentran en este capítulo. Él mismo, Benaía, él mismo venció a un egipcio, un hombre de unos 5 codos de estatura, era aproximadamente como 2,5 metros, y este egipcio traía una lanza como del grosor del rodillo de tejedor. Y él descendió con un báculo nada más y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y Benaía, con la misma lanza que traía el egipcio, lo mató. Él fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Este Benaía estuvo a cargo de la guardia personal del rey David. Estos valientes de los ejércitos nos habla de Asael, el hermano de Joab.
Elanán, hijo de Dodo de Belén, y nos habla de los hijos de Iquet, de Coita, de Abiezer, Anatorita, de Sibecai, y así nos va nombrando la serie de los hombres que estaban alrededor de David, y entre estos, por supuesto, aparece el gran Urías Eteo, este hombre que, como habíamos dicho, no es precisamente israelita. Urías Eteo perteneció a la tribu hitita, y este hombre demostró gran fidelidad y firmeza al pueblo de Dios, una integridad indiscutible, a tal punto que este hombre echa abajo esa teoría de que el borracho no sabe lo que hace. Porque aunque estuvo ebrio, aunque el rey se encargó de que estuviese borracho, ni aún así lo persuadió a que entrara en la casa de su mujer y durmiera con ella. Entonces, este hombre, con su actitud, echa abajo esa teoría. Grandes héroes de la fe, grandes hombres que fueron usados con poder del cielo para poder vencer y lograr tener la victoria para el pueblo de Israel. Seguimos avanzando entonces al capítulo 12 de Primera de Crónicas. Maravillosas son estas historias que nos revelan grandes proezas de estos hombres de la fe. Escuchemos el capítulo 12. Libro primero de Crónicas, capítulo 12. Estos son los que vinieron a David a Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y era de los valientes ayudadores de la guerra. Estaban armados de arcos, y usaban de ambas manos en tirar piedras con honda, y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. El principal, Ahiezer, después Joás, hijo de Semaa, Gabaatita, y Gesiel, y Pelet, hijos de Asmavet, y Beraca, y Jehú, Anatotita, e Ismaías, Gabaonita, valiente entre los 30, y más que los 30, y Jeremías, Aasiel, Joanán, Josabad, Gederatita, Elusai, y Jeremot, Bealías, Semarías, y Sepatías, Arupita, Elcana, e Isías, y Azarael, y Joser, y Jasobán de Coré, y Joela, y Zebadías, hijos de Jeroán de Gedor. También de los de Gad se huyeron a David, estando en la fortaleza en el desierto, muy valientes hombres de guerra para pelear, dispuestos a hacerlo con escudo y pavés, sus rostros como rostros de leones, y ligeros como las cabras monteses. Ezer el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Ataí el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el nono, Jeremía el décimo, Macbani el undécimo. Estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando había salido sobre todas sus riberas, e hicieron huir a todos los del valle al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David a la fortaleza, y David salió a ellos y hablóles diciendo: Si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si para engañarme en pro de mis enemigos, siendo mis manos sin iniquidad, véalo el Dios de nuestros padres y demándelo. Entonces se envistió el espíritu de Amasaí, príncipe de 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues que también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y púsolos entre los capitanes de la cuadrilla. También se pasaron a David algunos de Manaset, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl, aunque no les ayudaron, porque los sátrapas de los filisteos, habido consejo, lo despidieron diciendo: Con nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él de los de Manaset, Adnas, Josabad, Gedaliel, Micael,
Josabad, Eliú y Siletaí, príncipes de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra aquella compañía, porque todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un grande ejército como ejército de Dios. Y este es el número de los principales que estaban a punto de guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Dios. De los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, 6,800 a punto de guerra. De los hijos de Simeón, valientes y esforzados hombres para la guerra, 7,100. De los hijos de Leví, 4,600. Asimismo, Joiada, príncipe de los de linaje de Aarón, con él 3,700. Y Sadoc, mancebo valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. De los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, 3,000, porque aún en aquel tiempo muchos de ellos tenían la parte de la casa de Saúl. Y de los hijos de Efraín, 20,800, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. De la media tribu de Manasés, 18,000, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey. Y de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y de Zabulón, 50,000, que salían a campaña a punto de guerra, con todas armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Y de Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De los de Dan, dispuestos a pelear, 28,600, y de Aser, a punto de guerra y aparejados a pelear, 40,000. Y de la otra parte del Jordán, de los rubenitas y de los de Gad y de la media tribu de Manasés, 120,000 con toda suerte de armas de guerra. Todos estos hombres de guerra, dispuestos a guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón, para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían prevenido para ellos. Y también los que les eran vecinos, hasta Isaacar y Zabulón y Neftalí, trajeron pan en asnos y camellos y mulos y bueyes, y provisión de harina, masas de higos y pasas, vino y aceite, bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría. Nos encontramos acá en este capítulo con datos que no se registran ni en Samuel, ni aquí hay datos nuevos. En este capítulo contienen muchas cosas que no se recogen ni en primera ni en segunda de Samuel, porque nos habla de los partidarios de David en Siclag, de la tribu de Gad y de cómo algunos parientes de Saúl se pasaron a las filas de David. Entonces, esta es la primera de una serie de referencias que contiene Primera de Crónicas sobre las declaraciones inspiradas por Dios, lo que expresa el versículo 18, cuando dice: entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y le dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Una manera especial de cómo se declara la inspiración de Dios a través de sus instrumentos. Aquí el Espíritu vino sobre Amasai, pues nos ha entendido que el Espíritu de Dios se apoderó de Amasai y le hace entonces expresar como esa alabanza que da a entender que Dios es quien ayuda a David. En Hebrón entonces se organizaron las tropas de David que lo proclamaron rey sobre todo Israel. Nos damos cuenta acá, como les decía, que hay datos
que no se recogen en primera y en segunda de Samuel. Pues hay datos más específicos. Nos detalla la cantidad exacta de hombres que vinieron de las otras tribus a unificar poder con el rey David. Nos dice que todos estos hombres vinieron a Enciclá, donde estaba él encerrado por causa de Saúl, su enemigo, quien lo persiguió por varios años. Y estos hombres que vinieron a él le ayudaban en la guerra. Con esto el ejército de David iba creciendo día por día. Y estos hombres estaban armados de arcos y usaban de ambas manos. Eran hombres ambidiestros. Ellos podían tirar piedras con honda y saetas con arco. De los hermanos de Saúl de Benjamín vinieron, así como los detalla. ¿Recuerdan ese suceso que está detallado en Jueces capítulo 20, que había de la tribu de Benjamín hombres que lanzaban la piedra a un cabello y no lo pelaban? Eso estaba ahí exacto, ese tiro. Eran hombres eran zurdos. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, como que aquí quedó otro poquitito de esta gente que tenía esa habilidad maravillosa, los benjamitas. En ese capítulo de Jueces nos detalla de la destreza y la capacidad que tenían estos hombres para tener una puntería perfecta. Imagínense cómo lo dice el escritor. No fallaban a un cabello. Era una exactitud tremenda. Y entonces acá nos da los detalles del principal, que era Aizer. Después de Aizer venía Joás, y Semaá, Gabatita, Gesiel y Pelet, los hijos de Asmavet. Y tenían entonces la gran cantidad de hombres que habían. Esto que nos está relatando, claro, esto es echando un poquitito para atrás, porque recordemos que aquí está haciendo énfasis de la cantidad de hombres que entendieron que en David se estaba formando el rey que precedería al rey Saúl. Y estos hombres valientes en gran manera se unieron hacia unieron fuerzas con David y estuvieron entonces a la disposición. Eran hombres de guerra y nos dice la palabra de Dios que eran hombres muy valientes, eran diestros con escudos y con pavés. Y aquí hay una cosa particular que nos detalla en el versículo 8, que estos hombres tenían rostros como de leones. Miren el lenguaje que usa acá. Y que eran tan ligeros como las gacelas sobre las montañas. Qué manera el escritor, ¿verdad?, de hacer la comparación de las habilidades que estos hombres tenían, de las cuales Dios les había dotado. Imagínense cómo les dice que tenían su rostro así como de leones, así todos imponentes, ¿verdad? Valientes, que no echaban para atrás bajo ninguna circunstancia, y eran tan ligeros como las gacelas, como los ciervos que se desplazan por las montañas. De la misma manera nos habla que estos hombres fueron capitanes del ejército, los hijos de Gad, y el menor de estos hombres, el que menos hombres a su cargo tenía, eran 100 hombres, y el mayor tenía bajo su mando 1000 hombres, una organización tremenda. Estos hombres pasaron el Jordán en el mes primero, cuando ya se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los valles del oriente y al poniente. ¿Qué sucedió? Que algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y entonces David salió al encuentro y les habló y les dijo que habéis venido a mí para paz y para ayudarme. Si es así, pues mi corazón será unido con vosotros. En esta actitud podemos notar que David estaba un poquito, como diríamos, prudente, porque pues sabía que ellos eran del linaje del rey Saúl, y por eso él los aborda y le dice: miren, si ustedes han venido a mí para paz y para ayudarme, pues mi corazón va a estar unido con ustedes, pero si ustedes han venido a entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mi mano, pues Dios lo va a ver y Él va a demandar de ustedes esta mala acción. La manera en que sabiamente David aborda a estos hombres que llegaron
a formar parte del ejército del rey. David los recibió. David recibe a este número de hombres y los pone entre los capitanes de su tropa. También entonces pasaron algunos de Manasés, algunos de Manasés cuando vinieron con los filisteos a la batalla contra Saúl. Aquí lo que nos está relatando, obviamente, estaba Saúl en vida, pero dice que David no les ayudó. Hace un paréntesis, la escritura dice, David no les ayudó porque el jefe de los filisteos había tenido consejo, lo habían despedido, le habían dicho, mira, este hombre, David, no va a ir con nosotros a la batalla, porque por nuestras cabezas él va a regresar a ser aliado de su señor Saúl. ¿Y dónde aparece eso narrado? Bueno, se recuerdan en 1 Samuel 29, cuando el rey lo quería llevar a la guerra, pero los principales del ejército le dijeron, no, él no va a ir con nosotros, porque si él va en la plena guerra, se va a volver en contra de nosotros para así hallar gracia y regresar entonces con los suyos. Y eso se encuentra relatado en 1 Samuel 29. Y entonces allí ellos regresaron a Siclag. Que fue cuando ellos regresaron y se encontraron que todas las mujeres y todos sus hijos habían sido tomados por un gran número, los habían secuestrado, y entonces David emprende la búsqueda de todas las mujeres y todas sus pertenencias y van tras ese grupo de hombres y logra recuperar. Esto aquí más o menos para ir atando cabo de las historias que estamos aquí recordando. Entonces dice que ellos vinieron a Siclag, se pasaron al de los Manasés, vinieron de los de Manasés, de Abna y varios hombres, varios príncipes de millares de los de Manasés. Estos hombres ayudaron a David contra la banda de merodeadores, porque todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes del ejército. ¿Dónde aparece esa historia? Bueno, en 1 Samuel capítulo 30, ahí aparece que estos hombres se fueron a buscar a las mujeres y habían reunido, eran 600, se quedaron varados 200 y entonces con 400 hombres David logra recuperar a sus mujeres, logra recuperar a sus hijos y todas las pertenencias. Ellos fueron a buscar porque los amalecitas habían tomado todo esto, toda esta ciudad de Siclag. Recordemos que Siclag se la había dejado el rey filisteo a David. Este rey lo quería mucho porque pensaba que David era muy fiel a él y resulta que, bueno, David tenía una estrategia tremenda. Entonces, él va con estos hombres, recupera todo lo que se le habían llevado los amalecitas y logra regresar con un gran botín. ¿Qué sucede? Que este número de los principales que estaban listos para la guerra habían venido a David a Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Y entonces se agrupó un gran número de las tribus. Nos habla aquí de los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 que estaban listos para la guerra, así como los hijos de Simeón que vinieron 7,100 hombres, de los cuales eran hombres valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví vinieron 4,600. Así mismo Joiada, que era el príncipe de los linajes de Aarón, y con él 3,700. Sadoc, que era un joven valiente y esforzado, con 22 de los principales de la casa de su padre. Y de los hijos de Benjamín, hermanos de Saúl, vinieron nada más y nada menos que una cantidad de 3,000 hombres, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. Habían venido una cantidad de los de Benjamín, pero siempre había el remanente que había permanecido fiel también al gobierno de Saúl. Vinieron también de los hijos de Efraín 20,800 muy valientes, hombres ilustres en las casas de sus padres, y de la media tribu de Manasés vinieron 18,000, de los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por rey, nos dice la palabra de Dios. De Isaacar vinieron 200 principales,
entendidos. Miren lo que detallan de la tribu de Isaacar, es notorio y es bonito resaltar. Porque nos dice en el versículo 32 que estos 200 principales de Isaacar eran hombres entendidos en los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Miren qué bonito esto, que fíjense que de las demás tribus se resalta su valentía, pero de esta tribu de Isaacar nos habla que ellos tenían algo muy valioso, y es que eran hombres entendidos, que ellos habían comprendido que David era el que debía gobernar por mano de Dios, que ellos tenían. Miren qué bonito esto que hay que notar. Qué lindo es tener su mente lúcida, clara en las proyecciones y en los planes de Dios. De Zabulón nos dice que hubo 50,000 hombres, y estos hombres salían a la campaña prontos para la guerra, estaban muy dispuestos, preparados, y usaban toda clase de armas de guerra y estaban tan dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Un atributo maravilloso y fundamental para un fiel soldado. Que no haya esa doblez de corazón, ese doblez de ánimo. Hoy sí y mañana no. Que están así, son personas que están... Cuando uno habla de una persona que no es doblez de corazón, es una persona que es firme, templada en todo tiempo. No como una farmacia de turno. A veces sí, está abierto, a veces no. Y así que duro, ¿verdad? Se hace trabajar con personal. Pero podemos notar que el personal que se le acercó a David tenía cualidades muy importantes. De Neftalí habían venido 1,000 capitanes y con ellos 37,000 con escudos y lanza. Y de Dan estaban dispuestos a pelear 28,600. De Aser estaban dispuestos para la guerra y estaban preparados para pelear un número de 40,000. Y otro del otro lado del Jordán, que recordemos que del lado del Jordán habían quedado los rubenitas, los gaditas y media tribu de Manasés. De este lado del Jordán habían 120,000 con una gran cantidad de armas para la guerra. Todos estos hombres que estaban dispuestos para guerrear vinieron con un corazón perfecto, dice la palabra de Dios. Vinieron con un corazón dócil, perfecto a Hebrón, con el fiel propósito de poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo porque estaban dispuestos de una manera inequívoca a poner a David por rey. Y allí estuvieron con David 3 días gozándose, comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos un gran banquete. Y también de los que eran vecinos, hasta Isaacar, Zabulón y Neftalí, esta gente le trajo a David, a toda su gente, víveres en asnos, en camellos, en mulos y bueyes. Le trajeron una gran provisión de harina, de tortas de higos, de pasas, vino, aceite, bueyes y ovejas en abundancia, porque en Israel había alegría al conocer que serían dirigidos por este hombre de gran renombre como lo fue David, conocido por sus hazañas, por su corazón, por ser un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, hacemos una pausa musical y continuamos con el siguiente capítulo. Nunca pasó por su mente que sería el rey, ni convencer a un gigante más fuerte que él. Era tan solo un muchacho que al viento cantaba con su arpa fiel, un pastorcito de ovejas que amaba a su Dios por encima de él. Nunca esperó ganar premios
con su linda voz, ni que este mundo aplaudiera sus actos de valor. Nunca buscó ser primero en la fila, tampoco llamar la atención. Era tan solo un muchacho que amaba cantarle tan solo a su Dios. Un corazón conforme al tuyo es lo que pido, que aun en mi error quiera volver a estar contigo. Dame humildad para aceptar, dame la fe para confiar, dame tu abrazo, mi Señor, una vez más. Cuenta la historia que un día la guerra dejó una mujer y una orden, su cielo nubló. Ya de rodillas cantó como un niño las notas que Dios escuchó. Contra ti solo he pecado, transforma mi vida, perdona mi error. Un corazón conforme al tuyo es lo que pido, que aun en mi error quiera volver a estar contigo. Dame humildad para aceptar, dame la fe para confiar, dame tu abrazo, mi Señor, una vez más. Dame tu abrazo, mi Señor, una vez más. Libro primero de Crónicas, capítulo 13. Entonces David tomó consejos con los capitanes de millares y de cientos, y con todos los jefes. Y dijo David a todo el congreso de Israel: si os parece bien, y de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes a llamar nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, que se junten con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo todo el congreso que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces juntó David a todo Israel desde Sibor de Egipto hasta entrar en Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que es en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que habita entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y lleváronse el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y su hermano guiaban el carro. Y David y todo Israel hacían alegrías delante de Dios con todas sus fuerzas, con canciones, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Y como llegaron a la era de Chidón, Usa extendió su mano al arca para tenerla, porque los bueyes se desmandaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, e hiriólo, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios.
Y David tuvo pesar porque Jehová había hecho rotura en Uza, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino llevóla a casa de Obed-Edom Geteo. Y el arca de Dios estuvo en casa de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todas las cosas que tenía. Bueno, ya llegamos entonces al último capítulo del día de hoy, el capítulo 13 de Primera de Crónicas. Y bueno, hasta ahora estamos viendo un recuento de lo que ya se ha narrado en Primera y Segunda de Samuel, pero siempre hay algunos ingredientes extras que hacen que la información que habíamos conocido por los libros de Samuel sea un poquito más ampliada. Como les había dicho, Crónicas detalla algunos datos relevantes, porque es como que si se acerca un poquito más la lupa al reino del sur, y esos detalles pues nos los cuenta, nos los revela este libro de Crónicas. Y aquí pues nos narra sobre el traslado del arca desde Kiriat Jearim. ¿Qué sucede? Que esta historia que aparece aquí narrada completamente se encuentra plasmada en el libro segundo de Samuel en el capítulo 6, y allí nos detalla también este magnífico acontecimiento, pero que lamentablemente terminó con un trágico suceso, porque David no tuvo la delicadeza, la prudencia o quizás la asesoría necesaria para él trasladar este mueble santo, el arca del pacto sumamente santo, y no podía tratarse como algo común. Quizás le faltó asesoría, algo sucedería que terminó con este trágico suceso, cobrando la vida de este hombre. Nos narra la palabra de Dios, pues, que este rey, con la necesidad de tener cerca el arca del pacto, porque en el reinado de Saúl pues no se le había dado el cuidado o quizás el valor que esto tenía que dársele. Él toma consejos con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y entonces en una asamblea general David les hace la petición: miren, si les parece, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, vamos entonces a enviar a todas partes por nuestros hermanos, los que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y los levitas que están con ellos en sus ciudades, para que se reúnan con nosotros. Y no solamente se reúnan, sino que traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque él hace aquí, él resalta que desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ellas. Esto está aquí como que ajeno, y no debe ser así. Es el más sagrado valor que debe tener el arca. Y entonces toda la asamblea estuvo de acuerdo a que se hiciese así, porque parecía bien al pueblo que se trajese el arca del Dios vivo. Y entonces David reúne a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que se trajese el arca de Dios donde estaba sentada en Kiriat Jearim. ¿Dónde estaba esto? Recordemos que cuando el arca es robada por los filisteos, ¿se acuerdan? Estaban en la guerra, estaba el sacerdote Elí. El arca es robada y dura meses en tierra de los filisteos, y después esta gente se da cuenta que el Dios de Israel los tenía, bueno, con enfermedades, con plagas. Ellos toman 2 vacas y envían el arca, y se dieron cuenta que efectivamente, sin que nadie dirigiera las vacas, esta arca se condujo al pueblo de Israel. Y entonces
ellos entendieron que efectivamente todo el mal que les había venido era por causa del arca del pacto. Y esa arca había reposado allí y allí se había quedado. Entonces él pide ya que se ubique. Y David entonces decide trasladar el arca donde estaba asentada. Y él le dice, Señor, bueno, vamos a traer el arca de Jehová, pues Dios que mora entre los querubines, sobre lo cual su nombre es invocado. Y así lo hicieron. Trajeron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo, y había un muchacho, un hombre Usa, y ahí ellos guiaban el carro. Y David, todo Israel estaba regocijándose por este gran acontecimiento, y con qué amor y con qué pasión ellos se elevaban cánticos usando arpas, salterios, tamboriles, címbalos. Esto fue algo majestuoso. Pero cuando ellos llegaron a la era de Kidón, Usa temió de que el arca se fuese a caer, porque los bueyes estaban como que él notaba algo inseguro allí. Y él extendió su mano al arca para sostenerla y evitar que se cayera, porque él notó que los bueyes tropezaban. Y sucedió que por este gesto el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo mató, porque él había extendido su mano al arca y murió allí en el instante. Esto le fue de mucho pesar al corazón de David, porque bueno, Jehová se había enojado y había hecho morir a este muchacho, y eso fue motivo que le colocara el nombre Pérez Usa hasta hoy. Y David tuvo tanto temor a Dios por aquel suceso que él presenció, que dijo, no, yo no puedo traer el arca de Dios a mi casa. Entonces lo que hizo fue que lo llevó a la casa de Obed-edom, y allí estuvo el arca en la familia, en la casa de Obed-edom, y en esos 3 meses que estuvo ahí el arca, Dios bendijo de gran manera a Edom y todo lo que poseía. Entonces, esto que sucedió pues fue falta de haber entendido o buscado los registros de cómo se debía trasladar el arca. Él no debía estar allí. Si Usa, ¿quiénes son los que tienen que trasladar el arca? Los sacerdotes. Y para hacer todo eso debían ellos santificarse. Más adelante, cuando continuemos con estos relatos, nos daremos cuenta que David entendió y corrigió, porque una vez que vuelve a intentar, pues vuelve a traer el arca, entonces tomó las medidas que se debían tomar para efectivamente hacer las cosas como Jehová las había dejado escritas. Entonces uno dirá, hoy, pero ¿qué Dios, por qué hizo eso? Eso no puede ser. Allí quizás usted verá a Dios como implacable, como malvado. No. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de palabra, y Él todo lo había dado con lujos de detalle, cómo trasladar ese mueble santo, esa arca. Entonces el Señor no escatima en detalles, el Señor todo lo hace organizado. Cuando nosotros incumplimos, cuando nosotros realmente no acatamos a lo que Él ha prescrito, entonces vienen las tristes consecuencias para nosotros, porque Dios siempre va a ser Dios y su palabra es inseparable hacia Él. Su palabra no tiene vencimiento, siempre tiene que ser cumplida. Entonces a nosotros se nos olvida, no la ponemos en práctica, pero eso no va a excusarnos. Eso no va a ser excusa para que nosotros entonces podamos ser exonerados de lo que se ha prescrito que debe suceder. Si nosotros conocemos cómo se debe hacer, pues tenemos que hacerlo de la manera que el Señor nos ha mostrado. Entonces este acontecimiento pasó de ser una gran fiesta, gran alegría. Yo me imagino que después que este joven cae muerto, todos esos instrumentos quedaron paralizados. Una triste situación que abordó el pueblo de Dios después de haber iniciado con gran fiesta, gran regocijo. Todo enmudeció al levantar entonces el cadáver de este hombre por haber tocado el arca del pacto. Dios nos ayude. Hoy quizás no suceda
de que vamos a morir al instante. Hoy quizás nos sucede como le pasó a Ananías y Zafira por mentir, que cayeron muertos al instante. Quizás eso es lo que ha hecho también que las personas se confíen y creen que están jugando vivo. Pero recordemos lo que dice la palabra: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Entonces tenemos que entender que Dios no es un Dios implacable, malvado, no lo vea así. Veamos como Dios justo, que hace siempre que su palabra tenga cumplimiento. La palabra de Dios no es de caducidad, no vence, es eterna. Entonces necesitamos aplicar cada uno de sus mandamientos, de sus promesas a nuestras vidas, pero tenemos que ser cuidadosos con eso. Entonces, bueno, hasta acá llegamos con el capítulo que tocaba el día de hoy. Tendremos entonces la oración de cierre para saludar a nuestros fieles y queridos oyentes. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos. Oh Dios, te adoramos, te exaltamos, Señor, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos has dado de leer tu palabra, Señor. Permite que en nuestro corazón haya la necesidad no solamente de escucharla, sino ponerla por obra, porque no son los oidores de tu palabra los que serán justificados, sino los hacedores. Pon en nuestro corazón el anhelo, el deseo de vivir conforme a tu santa y bendita voluntad, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues sabemos que no hay hombre que no peque ante tu presencia, Señor. Ayúdanos cada día a serte fieles, a vivir conforme a tu voluntad. Bendice cada oyente, Señor, que ha estado con nosotros en el programa, que cada día se conectan, Señor, desde los distintos países, para que ellos puedan recibir de ti bendición, así como la casa de Obed-Edom recibió bendición él y todos lo que poseía, porque él tuvo, Señor, ese gran privilegio de tenerte en su hogar. Que nosotros podamos procurar tu presencia, Señor, en nuestros hogares. Queremos recibir bendición, necesitamos tener tu presencia, Señor. Ayuda a cada país que está conectado, todos los que escuchan de Estados Unidos, de Panamá, de Chile, todos los que escuchan de Ecuador, de México, todos los que escuchan de Alemania, Señor. En tus manos están. Cada uno de estos oyentes, tú los conoces. Según sus necesidades, sus carencias, sus anhelos, oh Dios, sé con ellos, porque sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía, sin antes hacer aquello para lo cual lo has enviado. Bendice, Señor, fortalece y sobre todo danos ese corazón dócil, apercibidos a hacer tu voluntad. Quédate en medio nuestro, no nos abandones. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.